nuestro Señor Jesucristo y el evangelismo. Este es el tema de hoy. Nuestro Señor Jesucristo y el evangelismo. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Tomaré solamente unos 3 versículos, aunque vamos a mirar muchos textos más, pero quiero aprovechar el tiempo en esta mañana. Para compartir con ustedes el texto que está en la palabra. Versículo 1 en adelante del capítulo 9 dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y a cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dios, te pido nos bendigas en esta mañana. Ministra a nuestros corazones con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esto Mateo lo llama la Gran Comisión. Marcos hace mención de ir y predicar el Evangelio de la criatura. Juan hace el énfasis de todo el trabajo evangelístico que hizo Jesucristo. Pero quiero referirme en esta introducción diciendo que en la Biblia, específicamente en el capítulo 35 del libro del profeta Jeremías, encontramos una historia que me llama poderosamente la atención. Es muy interesante. Se trata de una familia que es nombrada los recabitas. Ustedes tienen el tiempo para que lean en su casa el capítulo 35 del libro de Jeremías. Pues solamente lo voy a nombrar como una introducción. La familia de los recabitas, porque eran descendientes de un hombre llamado Recab. Este varón les hizo a sus hijos una encomienda, pues estaba a punto de morir, y les dijo esta encomienda: que jamás beberían vino. Les dijo: comprométanse ustedes, mis hijos, y mi familia toda, no beban llamado vino, ¿verdad? No beban vino. Mire lo que dice aquí la Escritura. El Señor hace ver esto en el capítulo 35 de Jeremías. Este varón les hizo esa encomienda, y el mismo Dios le pidió a Jeremías y le dijo: traiga a los recabitas y ofrézcales vino, déles vino. Ahora, no le estaba ofreciendo vino para emborracharlos, no, porque en Israel era común que la gente tomara ¿qué? Que tomaran vino. Pero los judíos o hebreos sabían por estatutos, ellos eran abstemios. ¿Qué quiere decir? No bebían ningún tipo de licor, ni vino, ni sidra o cerveza. Y al Dios decirle a Jeremías: ve, tráelos a la casa de Dios, y allí les ofrecerás vino. Cuando ellos vinieron a la invitación de Jeremías, de inmediato le dijeron:
no bebemos vino. ¿Y saben qué le dijo más el padre? Ustedes no beban vino, pero ustedes no cultivarán la uva. No hagan cultivo de uvas. No van a hacer eso, porque si ustedes cultivan, pueden tener la ¿qué? La tentación de eso. Así que ellos ni la consumían, ni tampoco la cultivaban, ni siquiera hicieron un negocio con las uvas. No, esta gente, cuando le hicieron la invitación y ellos llegaron, les dijeron que no beberían licor, porque obedecían a toda costa el mandamiento de su padre. Oiga, qué tremenda la obediencia de esta gente, parecidos a nosotros. Y les digo por qué, porque cuántas cosas la Biblia nos prohíbe a nosotros, que es nuestro Padre Celestial que nos dice, y a pesar de eso nosotros lo hacemos. ¿Cómo es que alguien teniendo la Biblia y sabiendo la palabra de Dios comienza a consumir alcohol, comienza a consumir cigarro, comienza a consumir una cantidad de cosas? Y algunos dicen, pues yo lo hago solamente de vez en cuando. Qué bueno la decisión de esta gente. Dios exalta la obediencia de ellos. Eso es lo que hizo Dios al mandarlos y decirles a Jeremías, denles vino, porque querían exaltar la obediencia. Y si esta gente obedeció así a su Padre, ¿cómo no nosotros debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial? ¿Alaban a Dios? ¿Y en qué hago el énfasis? Nuestro Padre Celestial nos dio un encargo, nos delegó una función, estableció un trabajo para nosotros. Y ese trabajo es evangelizar. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere, el que no creyere será condenado. No podemos eludir la gran comisión. Creemos firmemente, no sé si lo creen, pero yo creo firmemente que solo el Evangelio puede cambiar al hombre y darle su salvación. Yo espero que ustedes me entiendan. Una de las cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta es que el Evangelio o la palabra de Dios es suficiente. No le hace falta ¿qué? Nada. No hace falta nada. Hay veces la persona tiene problemas y en lugar de llevarlo a través de la palabra y confrontarlo con la palabra, que reciba consuelo, que reciba exhortación, lo llevamos al psicólogo. Un pastor me dijo: pastor, ¿usted no conoce a un psicólogo? Le dije: no, pero conozco a un Dios todopoderoso. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no podemos mire, discúlpenme, encuentro que hay muchas personas que tienen problemas de adicción a las drogas. Y hay gente que dice: pastor, tengo a mi hijo en esta condición, tengo a mi primo, tengo a mi sobrino en esta condición. ¿Usted no sabe un centro de rehabilitación? Le digo: sí, yo sé de algunos centros, pero le aconsejo que no vaya a esos centros, sino que le predique el Evangelio, que ore por él, que él logre entender el Evangelio, porque no necesita rehabilitarse, lo que necesita es que sea transformado por el poder del Evangelio. ¿Comprende lo que digo? Y por eso el trabajo que nosotros debemos realizar, el trabajo que nosotros debemos llevar a cabo. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solamente al judío, sino también a quien.
al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos que entender que lo que predicamos, que lo que tenemos en este libro es el mensaje transformador, porque estamos predicando a Jesucristo. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres, os hará libres. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, lo que hago es que predicarlo. Y cada persona cristiana, cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe, hermano, miren, yo veo esto. La Biblia dice de un hombre en el capítulo 5 del evangelista Marcos. Capítulo 5 del evangelista Marcos narra la historia del endemoniado gadareno, el endemoniado de Gadara. La Biblia dice que esta persona había llegado a un extremo tal que estaba completamente loco. Tenía 3 características este hombre. No podía estar tranquilo, a toda hora tenía que estar, dormía en un sepulcro, en una tumba, en un cementerio, era su casa. Bueno, tiene que estar loca la gente para que se vaya y se meta en una tumba ya para dormir. Si la gente, mire, los muertos no asustan, son los vivos, pero la gente va a pasar por un cementerio y si es de noche se retira. Se retira. ¿Sabe por qué le digo esto? Hay veces uno usa términos que no debe usar, ¿no? Una muchacha iba buscando, como a las 10 de la noche, iba para una fiesta, pero necesitaba compañía. Necesitaba con quién llegar al baile, a la fiesta. Y salía un joven de una velada, no podía terminar el tiempo, la noche orando, y salió como a las 10 de la noche. Y al salir, bien presentado el muchacho, no iba a ebrio, así que la muchacha se acercó y dijo: hola, buenas noches. Sí, estaba cerca un cementerio. Estaba cerca un cementerio. Y entonces la muchacha le dice: ¿usted quiere ir a bailar conmigo esta noche? Es que necesito y no tengo pareja. Y el muchacho le respondió: no, sí, cuando yo estaba en el mundo yo hacía eso, a correr porque pensó que era una en pena. No, era un cristiano. Ay, Dios mío, Señor Jesús, miren lo que quiero decir con esto. Importante que usted predique el evangelio. ¿Sabe? Pienso en algunas cosas que son muy necesarias en nuestra vida. Por eso hablo del poder del evangelio, el poder transformador del evangelio. Cuando hablo de esto, el endemoniado dormía en los sepulcros. Algo más, andaba desnudo. Era violento. No nació así. Al crecer ese niño, hubo circunstancias y situaciones que lo llevaron al mal, a los vicios, al pecado. Los vicios no son de ahora, han sido de siempre. Y llegó a estar en una condición tan mal que fue degradándose. Y podría decir entonces 3 cosas rápidas con respecto al endemoniado de Gadara. El diablo deforma. Esta criatura nace sana como todos los niños. No he visto que ningún niño nazca con el cigarro en la boca. Que sale, lo primero que hace, no llora sino que bota humo. No. Este niño, como todos igual, nacemos sin ningún tipo de mal. Pero a medida que comenzó a crecer, el diablo comenzó a degenerarlo a través de malas decisiones, de malas compañías y de muchas otras cosas más. Lo segundo, el hombre reforma. El hombre reforma. La Biblia dice en ese capítulo que los gadarenos trataron de ayudarlo, lo amarraban con cadenas, con grillos, tratando de que
cambiara, permítame decirlo, lo que hoy hablan de rehabilitarlo, trataron de reformarlo. Pero dice que tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, las hacía pedazos y le tenían un pavor terrible. Pero un día Jesucristo llegó a Gadara y cuando él pisa la tierra de Gadara, la Biblia dice que el endemoniado gadareno corrió a Jesús pidiendo ayuda. La Biblia registra que tenía como 2000 demonios. Y registra eso en esto porque una de las grandes señales de Jesucristo fue liberar. Porque para eso venía. Al esclavo de Satanás lo liberaba. Y cuando él corrió, no voy a relatar tan minuciosamente, solo digo que el Señor le echó fuera a los demonios y quedó libre completamente. Solo fue un instante. Y la Biblia dice que los de Gadara vinieron porque se habían muerto como 2000 cerdos. Y vinieron para decirle, cuando vienen a Jesús, encuentran a este hombre sentado, que no podía estar tranquilo, corriendo de allá para acá. Segundo, lo encuentran vestido y ya no está loco, en su cabal juicio. Dice que tuvieron miedo, ya no del endemoniado, sino de Jesús, cuando no debían tener miedo, pero hicieron algo fatal en la vida. Le dijeron, por favor, váyase de nuestra tierra, váyase. Echaron a Jesucristo, viendo el milagro tan grande que había hecho. Y Jesús dijo, si quieren que me vaya, me voy. Iba a subir a la barca, y el endemoniado, el que había estado endemoniado, el gadareno, vino y le dijo, Señor, me voy contigo. No, Señor, no puedes ir contigo. Señor, quiero ir contigo. Me hiciste el milagro de transformación. ¿Saben qué dicen algunos? Cuidado, no salga, dirían algunos. Hoy muchos dirían, no salga, porque usted puede perdón, voy a tomar la palabra que tú tomaste, hijo, o ya recaer. Lo he escuchado muchas veces y lo he visto en 40 años cuando he tratado con personas adictas a diferentes vicios, recaer. El Señor le dijo, no, vaya a tal lugar, allí lo van a ayudar. No, ¿sabe qué le dijo Jesús? Anda, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Alaban a Dios? No dijo, no, usted está muy nuevo. Claro, camine porque usted necesita crecer. No, mire, quiero decirle, cierto, era nuevo en Cristo, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son muchas nuevas. Aleluya. Gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, hermanos, lo que quiero decirle es, la persona cuando se convierte a Dios jamás volverá a ser el mismo. Amén. Conozco a Jesús a los 14 años. Desde los 11 o desde los 10 años comencé a fumar. Y cuando conozco a Jesús, era normal en mí. Yo recuerdo que mi padre fumaba. Y llegué un día, porque me dieron supuestamente trabajo a los 7, a los 8 años, ya estaba trabajando 9 años, era un muchacho, un niño. Pero como mi papá fumaba, entonces yo tuve la posibilidad de fumar y comprar. Entonces llegué y me senté y digo, hola papá. Y me dice, hola. Y le ofrezco. ¿Sabe que no me regañó? Sino que cogió el cigarrillo y yo cogí el mío y con ese estilo
Lo prendí. Ay, porque ella era supuestamente un adulto. No lo era. Era un adulto. Pero él se lo prendí y él prendí el mío. Hola, papá. ¿Cómo estás? Luego de un momento de unos 5 o 10 minutos, me dijo: dejemos este vicio, nos hace mal, y apagó el cigarrillo. Había sido mi ejemplo. Que se hubiera agarrado ese cigarrillo y me hubiera dado garrote. ¿Con qué autoridad? ¿Me están entendiendo lo que digo? No sé si siguió fumando o no, no lo sé, pues no viví mucho tiempo con él, pero tengo que decir, sucede en el hombre cuando no hay conversión, pero una vez que la persona se convierte, nunca más. No fui a una iglesia, lo hice en el campo, en una casa abandonada, me hablaron del evangelio y yo fui a esa casa y dije: Señor, sálvame. Tenía una cajetilla de cigarrillos y le dije: Dios, sálvame. Perdone mis pecados. Y como no sabía más, Padre nuestro que estás en los cielos, y repetí el Padre nuestro. Pero le digo, después de esa oración, yo no sentí nada, no hay un corrientazo, no hay nada de esas cosas. Pero desde ese día, tomé mi cajetilla después de orar y la boté. Hace más de 40 años, 46 años, que yo no sé qué es un cigarrillo. Ni sabré hasta la hora de la muerte. Porque lo que tenía como vicio, Jesús me hizo libre. Me transformó. ¿Alaban a Dios? ¿Qué necesita la persona? Un encuentro total y completo con Jesucristo. Que su vida sea cambiada, que su vida sea transformada. ¿Y cómo puede la gente conocer al Jesús del que le estoy predicando? ¿Cómo puede la gente entender el evangelio del que estoy predicando? Hablándoles a ellos, testificándoles a ellos. La iglesia, el creyente: pastor, yo solo tengo 2 meses. Así tenga 2 días de convertido o de convertida, de haber conocido y entregado su vida a Jesucristo. Hable del que lo salvó, hable del que hizo un milagro en su vida. Alaban a Dios. Pero yo llevo 30 años, 40 años, siga predicando. Alaban al Señor. Dios mío, le doy gracias a Dios que me haya llamado al ministerio. Cuando era un adolescente, no entendía muy bien, pero cuando comencé a enseñar y a predicar, pude ver su mano poderosa extendida. Y puedo decirles, he permanecido 46 años porque Él me cambió un día. Amén. Y al que es cambiado por Dios, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Gloria. Bueno, ahora sí comencemos. Ya hice la introducción. Lo primero que quiero decirles, el primer punto, la preparación espiritual. Cuando hablo de el Señor Jesucristo y el evangelismo, lo primero que tengo que decir es la preparación espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? El texto que hemos leído del capítulo 9, el Señor reunió a sus 12 discípulos. Sin duda se refiere a los 12 apóstoles. Es interesante el significado apóstol. Quiere decir enviado. Eso significa la palabra apóstol. En el caso de los apóstoles, fueron enviados de una manera particular y única. En el caso de los apóstoles o los discípulos que está diciendo allí, fueron enviados de una manera particular y única. Por eso no hay apóstoles hoy. ¿Qué dice la Biblia aquí? En el versículo 1, habiendo reunido a los 12, les dio poder
autoridad. Esto establece algo que me encanta, porque es que la Biblia dice que los reunió. Ahora, los reúne allí, pero ya habían estado con él siendo preparados, siendo capacitados. Toda persona sí necesita preparación para predicar. Usted necesita ser salvo, solo entregue su vida al Señor. Pero para servir a Dios usted debe crecer, porque debe saber hablar. Usted hable de Jesús, pero en la medida en que usted va hablando de Jesús, ve la necesidad de leer ese libro. Este libro bendito debe leerse, debe estudiarse, y usted tendrá más bases para decirle por qué está hablando de Jesucristo. Amén. Aquí en la Escritura establece esto a los 12 discípulos, y la palabra de Dios nos dice que les encargó un trabajo y una labor. Les dijo así: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar, en enfermedades. Miren la atención. ¿Echar fuera los demonios para qué? Para sanar enfermedades. Lo contradictorio. Habla aquí la Biblia en algunas oportunidades, aquí dice sobre todo los demonios y para sanar enfermedades. Esto es muy importante. En alguna oportunidad vi una persona endemoniada, pero persona que tenía sordera, y Jesús lo liberó. Y dice que cuando lo liberó de lo que tenía, el demonio quedó sano de su oído. Ahora, no todos los que tienen problemas de oído tienen demonios. ¿Me están escuchando? Amén. También dice de un mudo. Y no todos los mudos tienen demonios por esa causa. Solo, vuelvo a repetir, es que en Jesús se da una característica muy importante, y era una señal única de Jesús y los apóstoles: el echar fuera demonios. Cuando hablo de la preparación espiritual, entonces diré 4 cosas de esta preparación espiritual. La primera, la preparación espiritual. 4 elementos. La preparación espiritual contiene 2 elementos. La preparación espiritual contiene 2 elementos según el versículo 1. Y esos 2 elementos, dése cuenta que no los mandó con las manos vacías. Dice el pasaje que les dio autoridad, ¿cierto? Entonces en el versículo 1 dice: les dio poder y les dio ¿qué? Autoridad. Estos son los 2 elementos espirituales: poder y autoridad. A ellos les dio poder y autoridad, a nosotros también. Solamente que no ejercemos lo mismo que ellos, de hago la claridad. Pero nos dio poder y autoridad. Pero a ellos les dio el poder y la autoridad. Esto habla de autoridad. Los apóstoles recibieron del Señor no solo la responsabilidad de publicar el Evangelio, sino también el poder y la autoridad sobre las diferentes circunstancias con las cuales se iban a enfrentar. Ejemplo, cuando habían endemoniados, entonces tenían la autoridad de echar fuera demonios. Pero cuando oraban por los enfermos, también la gente que se sanaba. La gente se sanaba, tenían autoridad para hacerlo, pues fue dada por Dios, fue dada por el Señor Jesucristo. Cuando usted va a evangelizar y va a predicar y va a testificar a alguien, debe entender el poder que tiene el Evangelio y también el poder que usted tiene. Lucas capítulo 10. El siguiente capítulo de donde estamos, el capítulo 10. Y dice el versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. ¿Y qué? Y nada os dañará.
está en el creyente, en la persona que ha nacido de nuevo. Y estoy diciendo que tiene la autoridad, ¿por qué? Porque usted puede, lo he escuchado muchas veces, y he escuchado a algunos decir, tenga cuidado cuando usted va a echar fuera un demonio. Porque si usted está mal, hasta se le puede meter a usted. Entonces, dicen algunos, tienen que ayunar y orar para echar fuera demonios. Eso no es cierto. Eso es verdad. El ayuno y la oración no tienen nada que ver con eso. El ayuno y la oración tienen que ver con acabar con un mal que existe en muchos creyentes. Y es la incredulidad, la duda. Hay gente que ora, Señor, te pido que tú obres de una manera especial. Amén. Esperaré a ver si sucede. Qué fe. ¿Me entiende lo que quiero decir? Amén. Cuando usted ora, debe creer que Dios responde. ¿Que Dios qué? Responde a la oración. Aquí les dio dos elementos: poder y qué. Autoridad. Con respecto a nosotros, tengo que decir por qué leí el capítulo 10, versículo 19. Lo leí por lo siguiente: la palabra de Dios lo dice y es claro, dice, de pisar serpientes y escorpiones. Está hablando de una manera simbólica. ¿Qué quiere decir? Que las potestades y los demonios están bajo. ¿Está qué? Los pies. Bajo nuestros pies. Por eso no nos pueden hacer bien. Nada. No nos pueden hacer nada. Ay, hermano, me dice una hermana, ay, pastor, ore por mí, porque es que ahí donde yo vivo arrendaron la pieza que estaba vacía y es una bruja. Y está asustada. Y que se asuste la bruja, no usted. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ella. Alaban a Dios. Y Jesús venció al líder de los brujos y hechiceros llamados Satanás, y sus demonios los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ese que venció vive en mí, y si yo he vencido, vosotros también venceréis. ¡Aleluya! Importante que usted entienda cuando evangeliza, no se asuste. Hay algunos están con los ojos brotados. No se preocupe, puede ser el mal que tiene él, pero no tiene nada que ver con que le afecte a usted. Nosotros vamos a evangelizar y presentar el evangelio. Nosotros no vamos a echar fuera demonios. Nosotros vamos a predicarle al que puede liberarlo. ¿Alaban a Dios? ¿Ya entienden lo que le quiero decir? A ver, levante la mano los convertidos, los que se han convertido a Dios. ¿Usted se acuerda de su conversión? ¿Cómo fue? ¿Cayó al piso? No. ¿Echó su marajo? No. Y una voz que dice, Dios mío, recibimos a Cristo. Muchas veces sentimos, nada pasó. Pero después de ese día que Él nos transformó, que Él nos cambió, hasta el día de hoy somos nuevos y crecemos cada día en Dios. Amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Es hermoso porque a veces la gente, claro, cuando hay gente que se pone a liberar y a hacer cosas, quiero que me entienda, tal vez usted me ve a través de la red y está diciendo, ¿qué está hablando, pastor? Le estoy hablando la palabra de Dios. La escritura, la palabra de Dios dice en el capítulo 16, el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tenga en cuenta la palabra señal. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a los apóstoles del Cordero. Se lo dio a los apóstoles del Cordero. Y quiero que comprenda esto. Luego el versículo 20, y se lo voy a leer rápidamente. El versículo 20, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 16, es el último capítulo, 19 y 20. El Señor, después que les habló
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. ¿Con las señales de qué? Que le seguían. ¿Y quiénes eran ellos? Los mismos que dice el versículo 14 del capítulo 16. Luego se les apareció a los 11 mismos, estando allí ellos presentes, y les reprochó su dureza del corazón, su incredulidad, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. No le habían creído. Y quiero que comprenda, cuando la gente no cree, enfrenta ese tipo de dificultades y de problemas. Hermanos amados, los discípulos no creyeron. Y quiero decirle hoy, Dios está aquí. Y Dios puede tocar el corazón con su espíritu, redarguir el pecador cuando usted le evangeliza y le dice que Jesús cambia, que Jesús transforma, que Jesús hace maravillas. Cuando eso hacemos, podemos ver la mano de Dios cambiando a las personas. Y es hermoso, hermano, porque la gente recibe a Cristo y comienza a crecer. ¿Cuánto tiempo van a ver cristianos? ¿Soledad? 28. ¿Cuánto? 28 años. 28 años. Y terminará su caminar en la tierra siendo cristiano. Amén. ¿Pero por qué ha perseverado tanto? ¿Por qué? Porque Él te transformó, te hizo una nueva Criatura. y puso su Santo Espíritu en nosotros. Amén. ¿Alaban a Dios? Amén. ¿Qué debe hacer usted? Predicar con toda autoridad la palabra. Amén. Predique la palabra de Dios con todo poder y autoridad, porque lo tenemos. Hable, evangelice, testifique del Señor, testifique en este aspecto fundamental. ¿Tienes la autoridad de Dios para hacerlo? Jesucristo dijo: toda potestad me dada En los cielos y en el cielo en la tierra. y de hacer discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Estoy hablando del capítulo 28 del libro de San Mateo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Aquí están haciendo exactamente un mandato, la gran comisión: predique, enseñe y luego establezca y fundamente los nuevos creyentes. Esto es de suprema importancia. ¿Por qué? Miren lo que quiero decir, el segundo punto. La preparación espiritual tiene dos objetivos. No solamente tiene una responsabilidad, y en el punto 1 dije, la preparación espiritual tiene dos elementos divinos: poder y autoridad. La preparación espiritual tiene dos objetivos. Tengo los dos objetivos más en el versículo 2 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Dice, y podemos establecer esto: ¿los envió a qué? A predicar. ¿Los envió a qué? A predicar. Los envió a predicar. Y permítame decirlo, a orar por la gente después de predicar. Lo primero que tenemos que hacer es presentarles a Jesucristo. Y luego que ellos entienden, es importante que todas personas entiendan. Por eso, yo les digo que ore por ellos. Que cuando la gente se le predique, entiende el Evangelio. Mientras la persona no entienda, no se convertirá. Mientras la persona no se convierta al Señor, no podrá entender eso. Tiene que Dios abrirles el qué. Y somos nosotros los responsables de orar por ellos. Ay, pastores, que mi suegra es terrible, trancada, cerrada, no entiende el Evangelio. Ore por ella. ¿Dicen amén? Amén. Ore por ella. Ore por él. Mi hermano no quiere nada. No quiere, ore por él y háblele. Y un día Dios abrirá ese entendimiento, comprenderá que entiende el amor, la gracia y la misericordia maravillosa que se cumplió
sufrió en la cruz del Calvario al morir Él por nosotros, esa persona vendrá a Jesucristo. Y al venir a Jesucristo y tener la experiencia del nuevo nacimiento, nunca más volverá a ser el mismo. Quiero decirles, usted me dice, pastor, que me han hecho la pregunta, ¿por qué nosotros no liberamos gente? Digo, rápido, ¿por qué nosotros no echamos fuera demonios? Primero, porque era una señal. Pero la segunda razón que le voy a dar, ¿por qué nosotros no debemos estar haciendo estas cosas? Hay lugares donde les encanta eso. Hay evangelistas que les encanta, dice un evangelista, yo voy a rebotar los demonios. Cierren los ojos para que no se les metan. Pero voy a rebotar demonios. ¿Quién dijo que nosotros vamos a estar rebotando demonios? Eso no es bíblico. Permítame decirlo, eso es antibíblico. He preguntado muchas veces, ¿a quién liberamos? Si es que tuviéramos la autoridad de echar fuera demonios, ¿a quién liberamos? ¿Y para qué? Entonces pregunto, ¿liberamos a los cristianos? No. ¿Sí o no? No. ¿A quién liberamos? No, tampoco. Ni a los inconversos ni a los cristianos. ¿Por qué? Porque, ¿para qué liberamos al inconverso? ¿Y de qué lo liberamos? Hay que echarle los demonios fuera de adulterio y de fornicación. Hay que echarle fuera el demonio de hechicería para que pueda ¿qué? Creer. No, señor, eso no es cierto. No, porque no son demonios de brujería, no son demonios de hechicería, no son demonios de odio, no son demonios de ira, no, esos son pecados que la persona tiene que entender el evangelio y volver y decirle, Señor, perdona mis pecados. Y cuando esa persona pide perdón de corazón, Dios le perdona los vicios que usted tiene. Yo no puedo liberar, cierto, usted no puede liberarse, pero el que le estoy predicando lo puede hacer libre completamente y en un instante poderosamente. Aleluya, aleluya, se entiende la palabra, gloria. ¿Sabe lo que digo? Gente desgastando y haciendo daño porque las liberaciones producen problemas, unos traumas tremendos. Pero cuando Jesús entra, perdona, limpia, hace de nuevo y coloca esa casa, perdón, ese cuerpo, quiero decirlo figuradamente, cuando una persona es salva, ha sido perdonada, ha sido limpiada de sus pecados, y si hubiera algo dentro de su ser, es sacado por el Dios de los cielos, y luego pone su Espíritu Santo y hace de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo de Dios, y nunca más tendremos problemas de asuntos espirituales. Gloria a Dios. El diablo nunca podrá entrar, ningún demonio puede entrar en la vida de una persona cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. Lamento por cuántos predicadores andan liberando a pastores, a líderes y a cristianos. Dios mío, eso no se necesita, porque el que lo liberó dice, si hijos libertades seréis verdaderamente libres por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, por eso estoy hablando de la predicación del evangelio, del evangelismo. Tenemos que entenderlo con todo nuestro corazón. Debemos entender que lo que es la evangelización es hablar de Jesús, es hablar de Jesucristo, es hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores, es compartir lo que Él hizo por nosotros. Nosotros tenemos que hablar hoy. Por eso el objetivo es predicar el evangelio y orar por la gente. ¿Me escuchan? Y cuando hablo de orar, puede orar para que Dios le abra entendiendo, pero en ese momento ore para que la persona pueda comprender lo que ha sucedido en su vida. El Espíritu da testimonio nuestro que somos ¿qué? Que somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La tercera cosa que quiero decir, dice la Biblia
En el versículo 2 que hemos visto, ahora quiero darle la preparación espiritual comprende dos instrucciones precisas. La preparación espiritual comprende dos instrucciones precisas. El Señor les pidió que consideraran dos cosas importantes en los versículos 3 al 5. Y quiero que lo comprendan. Dice el capítulo 9, versículo 3, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid. ¿Y qué? Y sacudid el polvo de vuestros pies. Sí, aquí está hablando la Escritura y establece, el Señor les pidió que consideraran dos cosas importantes en estos versículos: que no se preocupen por las cosas materiales. ¿Escucharon? Amén. Que no se preocupen, ¿por qué? Por cosas materiales. El Señor mencionó algunos artículos tales como que no se preocupen por alimento, por provisiones, por vestimenta, por hospedaje. Pero Él pide estas cosas, ¿por qué? Porque no deben ser la prioridad nuestra. No deben ser la prioridad nuestra. No se recibe, escuche, un mensaje de que le den importancia al dinero si Él es nuestro proveedor, si Él es nuestro ayudador. Al contrario, les dice algo que es interesante. Dice: no se preocupen por qué van a llevar, ni botón. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de aquí salid. Eso quiere decir que Jesús dice: ustedes tendrán casas donde les van a proveer lo que necesitan. Está hablando a los discípulos. Cuando uno, como predicador, como pastor, como ministro, como evangelista, cualquiera sea el ministerio, maestro, pastor o evangelista, no debe preocuparle lo material. Preocupa en enseñar, en predicar, que del resto se encarga Él. Predique el evangelio, anuncie el evangelio. Oh, yo le estoy hablando a la gente que está dedicada, como los apóstoles. Pero a los que no, de todas maneras, no se preocupen. Cuando ustedes dedican tiempo para Dios y evangelizan y ganan personas, todo tiene su recompensa. ¿Alaban a Dios? A veces nos asustamos porque no hay los recursos. Pero lo segundo que dice: si no se recibe el evangelio en una ciudad, vayan a otra. Si no reciben en una casa, vayan a otra. Claro, aquí hay una sentencia en el versículo 5: sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Sepan, hay gente que va a recibir y hay gente que no. Hay gente que dirá: aleluya, lo que necesitamos. Y habrá gente que dice: lárguese de aquí antes que le tiran la puerta por la cara. Primero, no se asusten. Dijo Jesús: sacudan el polvo de sus pies, porque un día ellos, cuando se pierdan, ese polvo de sus pies, dijo Jesús, será testimonio contra ellos. Que hubo gente que vino a hablarles del amor, de la misericordia, de la bondad de Jesús, y no lo quisieron. Algo más que quiero decirles, y creo que les digo un solo punto, después predicaré el resto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy importante para nosotros. El cuarto punto: la preparación espiritual revela dos resultados. La preparación espiritual revela dos resultados. De este primer punto les he dado 4 cosas. La primera, si la notaron, la preparación espiritual contiene 2 elementos divinos: poder. La preparación espiritual contiene 2 objetivos:
¿Cuáles son los dos objetivos? ¿Cómo? No, La eso. autoridad en el creyente y en... ¿Perdón? La autoridad en el creyente y en mí. A los objetivos predicar. Les voy a repetir para que. Predicar y sanar. Primer punto. La preparación espiritual contiene dos elementos divinos: poder y autoridad. La preparación espiritual tiene dos objetivos, dos cosas más. Predicar y sanar. En el versículo 2. ¿Cuáles son? Predicar y sanar. Predicar y orar por la gente. Si se sana, eso ya es diferente, pero orar por la gente. La tercera. La preparación espiritual comprende dos instrucciones precisas. No se preocupen por el vestido, por la túnica, por las cosas materiales. No, dedíquese a predicar y a enseñar. Este elemento es muy importante en nuestra vida. Recuerden, pero les hace notar dos elementos aquí que son instrucciones precisas. No se asusten si no los reciben. Si le dicen no, salgan de esa casa y sacuden. ¿Por qué? Porque usted está dando un testimonio para la persona. Toda persona que escucha el evangelio, evangélico o no, toda persona recibe el testimonio de Dios y de la palabra. Eso lo dice continuamente la escritura en el libro de Apocalipsis. Y fueron sacrificados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Por eso aquí dice, no se preocupen, por favor, los dos elementos del punto 3 que está estipulado allí, que dije, la preparación espiritual comprende dos instrucciones. Uno, el testimonio. No se preocupe por lo material, preocúpese por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, porque usted así está haciendo responsable a la gente. ¿Me escuchan? ¿Está haciendo qué? Y termino este punto primero. La preparación espiritual revelará dos resultados, dos tremendos resultados allí. Y usted lo va a leer conmigo en el versículo 6. Saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio Y sanando por toda parte. Permítame decirle, la palabra sanar en el griego, hablando del libro de Isaías, el hebreo, perdón, esa palabra tiene que ver con salvación. Y permítame decirlo de esta manera, esos dos elementos, dos resultados. Uno, la predicación del evangelio traerá siempre un resultado. Ese resultado maravilloso son dos. Uno, creerán y otros rechazarán. Tenga en cuenta que eso es así. Donde quiera que se predique el evangelio, habrá gente que lo recibe y habrá gente que dice no quiero. Pero predique qué. Porque ese resultado, miren, usted no se da cuenta. Yo he hablado en diferentes lugares, he predicado, he enseñado, he estado sentado y hola pastor, ¿cómo está? No. ¿Se acuerda de mí? No. ¿Cómo yo ando mal? Entonces comienzo a hablarle y confrontar a la persona. Pasan los años y en algunas oportunidades me ha pasado, volví a encontrármelo. Hola pastor, ¿cómo anda? No, ya ando bien, regrese bien. Qué bueno. Usted tal vez no se dará cuenta de todo lo que usted comparte, pero lo veremos en el cielo. Vamos a ver resultado en el reino de los cielos, porque la gente que usted le habló, mucha gente creerá en él. Hay gente que le hablamos y en su vida no hizo nada, pero en el momento en que iba a morir, se acordaron de todo lo que hemos hablado y lo que le transmitimos. Y en ese momento dice Dios, perdónalo. Y Dios tan misericordioso lo perdona y lo salva. Y lo segundo es que las personas reciben un beneficio del evangelio. Y permítame decirlo, hay gente que fue sanada en el ministerio de Jesús. 10 leprosos se sanaron.
¿Cuántos siguieron a Jesús? ¿Y los 9 dónde están? Eso dijo Jesús. ¿Y dónde están los otros 9? Maestro. Hay gente que solo recibe beneficios. Amén. Pero tristemente se perderán. Porque no son los beneficios lo que necesitamos. Es a Jesucristo el que beneficia para salvación de nuestra alma. ¿Alaban a Dios? Regálenme unos minuticos más, ¿sí? Quiero que lea conmigo el capítulo 9, versículos 7 al 12. Segundo punto principal, la preparación motivacional. O sea, que motive. La preparación motivacional. Mire, ¿saben? La iglesia debe entender esto. La iglesia debe cumplir con esta labor y esta tarea. Y debe pensar en la gente. Pero ¿saben que la multitud de creyentes no están motivados? ¿No están animados? ¿Dejan pasar? ¿Cuántas personas les ha hablado? Pero en todos estos años, ¿cuántas personas? Me encanta lo que dice la biografía de D.L. Moody, un gran evangelista. Este hombre se convirtió al Señor y resulta que oyó hablar de Charles Spurgeon, el gran predicador, y él se fue a escucharlo. Resulta que D.L. Moody era zapatero, era su profesión, arreglar los zapatos. Y alguien en una universidad en que estaba predicando Moody, uno se levantó y le dijo: señor Moody, ¿usted hacía zapatos? Dijo: no, yo no alcancé a hacer zapatos, solo los revendaba. Pero por la gracia de Dios estoy aquí predicando. Pero D.L. Moody dice que tenía algo muy claro como norma en su vida, lo propuso en su corazón, y como norma en su vida, D.L. Moody dijo: no puedo pasar un solo día sin hablarle a una persona de Jesucristo. Y dice que un día llegó a casa cansado, como a las 11 de la noche, 11:30, y ya se estaba recostando cuando dijo: yo no he hablado a nadie de Jesucristo hoy. Así de que volvió a colocarse su ropa corriendo y se fue a la calle, 11:30 de la noche, y comenzó a buscar en las calles, y allá encontró una persona que estaba en la calle tratando de dormir, y se acercó y le dice: hola, ¿cómo estás? Y él respondió con frío y le dijo: es el frío, un día no lo tendrás, pero si te mueres sin Jesucristo, arderás en el infierno. Y comenzó a testificarle y a hablarle, y esa persona recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Le dejó algo que llevaba para esa persona que encontró en la calle, pero le dejó el Evangelio en su corazón. Y dijo: D.L. Moody, ahora sí puedo ir a casa y descansar. Parecidos a nosotros. Pasan días que no le hablamos, meses algunos que no le hablamos. Por eso he dicho que es importante que oremos, que pidamos al Señor, porque queremos resultados, pero no pedimos ni preparamos el camino para la evangelización. Mire, la preparación espiritual. Por el concepto erróneo de Cristo que tiene la gente, las personas no conocen al Señor. Piensan que acercarse a Él en una forma equivocada es correcto. Mire lo que dice el versículo 7.
Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hace Jesús y estaba perplejo porque decía algunos: Juan ha resucitado a los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Dios mío, Dios santo, qué importancia que entendamos correctamente el Evangelio. Si nosotros no entendemos correctamente el Evangelio, no predicaremos el Evangelio. Hay gente que está motivando, pero no está predicando. Hay gente que está hablando de cosas que no son importantes. El dinero, la ruina. Se le va a ir la ruina de su casa y le va a llegar dinero. Algunos dicen, si usted pone aquí una ofrenda, le va a llegar a su cuenta. Y dice, me tocará abrirla porque no tengo cuenta. Pero le están diciendo y hasta dan dinero sin tener cuenta y que le va a llegar la plata a la cuenta. Quiero decirle, eso es equivocado. Lo que usted necesita es presentar a Jesucristo, que el Señor... que la gente entienda que Jesús es la necesidad más importante de esta vida. La decisión suprema para cada persona es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si logramos predicar como es, la gente recibirá a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que escuchar, tiene que escuchar lo que es la naturaleza humana del hombre. Le diré 5 cosas de la naturaleza humana. Si eso lo logramos hacer, esto está en el Evangelio de Marcos capítulo 6, 14 al 29, no lo voy a leer, pero quiero decirles esto. Hermano, se vive en continua maldad y actitud pecaminosa. Este pasaje nos habla de Herodes, quien era un rey y era un general en asuntos de pecado. ¿Y sabe qué dice la Escritura en este pasaje? 6 aspectos de la naturaleza humana. Primero, él era supersticioso. Por eso estaban hablando de resucitar. 2, homicida, adúltero, lujurioso, tramposo y arrogante. Estas 6 cosas hablan de la naturaleza humana de Herodes, pero también del ser humano. Supersticioso. La gente le gusta tener agüeros y una cantidad de cosas, ¿cierto? La gente es dada a eso. Supersticioso. Esa mariposa grande, va a haber una tragedia. Soñó con serpientes. ¿Eso es qué? Eso es chisme seguro. Enredo grande. Y algunos dicen, no, anoche me soñé que estaba pisando popó. Y me llegan plata. Yo no sé de dónde sacan tanta cosa boba. Pero continuamente la gente está creyendo, son supersticiosos, hermanos amados. Este era supersticioso, era homicida, era adúltero, era lujurioso, le gustaba comprar, era tramposo y arrogante. Dios, esta condición del ser humano, la gente necesita entender su condición para volverse a Jesucristo. ¿Comprenden lo que digo? Mientras la gente no entienda la condición humana, su condición de pecado, que está, mire, David dice, en maldad he sido formado, el pecado me concibió mi madre. Necesita la nueva creación, será motivado al arrepentimiento. Dios mío, la naturaleza pecaminosa de la gente, pero también la gran necesidad que la gente tiene. Y con esto termino. La gran necesidad que la gente tiene. Y hablo de esa preparación. ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente necesita? Las personas necesitan algo muy urgente y muy necesario. 3 cosas. 3 cosas nos presenta el versículo 11 del capítulo 9 de Lucas. 3 cosas. La primera,
la necesidad moral. Hay una inmoralidad terrible, pero hay una necesidad de que la persona entienda la necesidad de una buena moral, de un comportamiento moral excelente. Y eso solamente se obtiene a través de Jesús. Jesús, sí, Jesús vio esa necesidad de la gente, tuvo compasión de ellos y les predicaba y les enseñaba. La segunda necesidad es la necesidad espiritual. La necesidad espiritual. Y también el Señor observa esto, porque la Escritura nos dice de la necesidad espiritual y es la que menos la gente piensa. Mire, no importa la edad, de verdad no importa la edad. Una joven como Ana, una jovencita Ana, comenzando la vida, si frente al espejo, ¿no? No solamente de los jóvenes, miren, los niños ya comienzan. Después de cierta edad, ¿sí? Pero los jóvenes, los adultos y los viejos, todo el tiempo. ¿Usted no se mira al espejo? Bueno, yo poco me miro al espejo porque me asombra. Me asusta que cada día uno se va desmejorando más y más. Quiero que entienda esto. Tenemos cuidado. ¿Por qué la gente se tiñe el cabello? Por vanidad. Por vanidad. No, es que dice, no, yo creo que me veo bien así. No voy a decir que es malo. Solamente que la persona piensa que está bien y por eso la gente dice, uy, Dios mío, qué problema. Yo lucho. Una de las cosas, mire, despeje. Decía, mi cabeza está como el caguán, como un despeje. Y eso le preocupa a uno, entonces uno trata de ocultarse hasta que se pueda ocultar, lo voy a hacer. Pero llega un momento en que ya no más. Pero vuelvo a repetir, no es malo. Lo malo es que nos preocupamos más del aspecto físico y no del aspecto espiritual. Y para poder estar bien espiritualmente necesita a Jesucristo. Amén. Que de verdad su vida sea transformada y cambiada. Y la última necesidad, la necesidad física. Necesidad moral, necesidad espiritual y necesidad física. Le leo el 11 y el 12 y termino. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra del Señor. Y cuando la gente lo supo, le siguió 9:11. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 les dijeron: despide a la gente para que se vaya a aldeas, a campos alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar. La parte física, la Biblia dice que multiplicó los peces y el pan. En alguna oportunidad tomó pan y lo partió y lo multiplicó, porque Dios no solamente se preocupa por su parte física, también la parte moral y también la parte espiritual. Dios es un Dios integral. ¿Alaban a Dios? Es muy importante que entienda el Evangelio, que entienda a Jesucristo y comparta. Vea la necesidad. Por eso la Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen. Terminó. La Biblia dice que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y según la ley debía morir. Y la Biblia dice que Jesús estaba allí y le trajeron, le dijeron: maestro, esta mujer debe morir según la ley. ¿Qué tenía que hacer? Apídenla, apedréguenla, mátenla. Mas Jesús no hizo eso. Jesús se sentó y comenzó a escribir en tierra. Algunos dicen: ¿qué escribía? Algunos creen que estaba escribiendo los pecados de los que tenían las piedras.
posiblemente pecados más fuertes que este que tenía enfrente, un adulterio. Y le insistieron. Y cuando le insistieron, levantó la cabeza y dijo: está bien, ¿quieren apedrearla? El que quede libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Saben qué dice la Biblia? Comenzaron a sonar las piedras, soltaron las piedras y se fueron, porque su conciencia les que igual o peor de pecadores que esta mujer. Luego de un momento, de unos minutos, Jesús levantó la mirada y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesús escucha de los labios de la mujer: se fueron, Señor. Los que te condenaban, ¿dónde están? Se fueron. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, te perdono. Era la necesidad que ella tenía. La perdonó. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso es muy importante en la vida cristiana. Dios nos perdonó. Si Dios te perdonó, ¿para qué sigues pecando? No puedo. Claro que puedo. Todo lo puedo. Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Cristo Cristo que me fortalece. Cierren sus ojos y piensen en la persona necesitada del Evangelio. Piensen en el familiar necesitado del Evangelio y comience a orar. Ya anotaron los nombres en el separador que les digo. Si usted ya colocó nombres, ponga su mano allí y diga: Dios mío, sálvame, por favor. Usted sabe a quién anotó. Ore por él en este momento. Dígale: Dios mío, sálvame. Y Dios, si te place a ti, úsame, Señor. Dame esa gente para Cristo, Padre. No solamente los tres, sino las tantas personas que necesitan de salvación, Señor. Padre, oramos por cada persona que conocemos. Salva a mi hermano Ciro, Señor. Salva a Eduardo. Salva a José Osorio, Señor. Salva a mi Osorio. Dios mío, te pido por tantas personas que necesitan ser salvas. Salva a Carlos Bernal, Señor, te pido por él en el nombre de Jesús. Salva a Gildardo, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Padre, úsame para tu gloria, úsame para tu honra, Señor, que pueda, oh Dios de los cielos, ver la gente convertirse por tu gracia y por tu misericordia. Obra ahora mismo, Señor. Te lo imploro, te lo ruego, Señor. Comienza por mi familia, por mis vecinos, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Salva a Nelson, Dios mío. Salva, Dios del cielo y de la tierra, a Richard, Dios, sálvalo, Dios santo. Salva a cada uno de mis familiares, pero salva a mis vecinos, Señor. Te pido por Wilton, te pido por Luis, Padre, por Carmen, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de misericordia, como lo hiciste con nosotros. Puede hacerlos con ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Gracias por hacerlo, mi Salvador y mi Señor. Amén. Amados, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Levanten la mano los evangelistas y las evangelistas. Amén. Algunas no. Escríbase.